una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Empezamos nuevo tema. Hay dos montes que vamos a hablar, pero uno en realidad para comprender lo que es la alabanza. ¿Ya? Y vamos a hablar del monte de Sinaí, por eso la figura que empezamos a hacer. Sinaí, Sion. Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 23. ¿Qué dice? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaban. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No sé si alguna vez usted escuchó hablar de por qué en el Antiguo Testamento Dios es tan, no sé si la palabra es correcta, tan duro, su ira se derrama, tanto que la gente temblaba, ¿no? Y que ahora de pronto parece un Dios bien tolerable, un Dios que a partir del Nuevo Testamento nos aguantara todo, y que, como alguien decía, no, Dios es amor y va a perdonar todo, y que serían facetas distintas del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de eso, que no es así, ¿ya? Y hay dos montes en la Biblia, uno se llama el monte Sinaí y el monte Sión. Son dos montes bien distintos en el cual la gente se acerca para alabarle al Señor. Ahora, en el capítulo 12 de Hebreos 18 dice: ustedes se han acercado a un monte principalmente, al monte que se puede palpar, al monte que se siente, al monte que arde fuego, al monte que arde sonido de trompeta, ¿ya? Y cuando los que oían, dice que no querían acercarse por temor a Dios. Ese monte Sinaí es el monte donde Dios ha entregado las tablas de la ley. Ahí entregó las tablas de la ley. Y dice que Moisés mismo, siendo un hombre de Dios, estaba espantado, y nadie quería entrar a la presencia de Dios. Y es más, dice que pusieron límites, ¿ya? En el monte pusieron unos límites, de tal manera que cualquier persona que traspasaba ese límite debería morir irreversiblemente, ya sea animal, bestia o ser humano. Si pasaba, debería morir. Entonces, ¿qué me estoy refiriendo? Y hay otro monte que se llama el monte Sión, que lo vamos a hablar después, que está con un pacto nuevo con el Señor Jesucristo. Pero antes de ir a Sión, yo quiero concentrarme en este monte. El monte de Sinaí también se llama el monte Horeb, ¿ya? Es el monte Horeb, que es el otro nombre que tiene. Y este nombre, este monte se caracteriza ¿por qué? Porque en ese monte se refleja la majestad de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, pero sin un mediador, ¿ya? En cambio, en el monte Sión hay un mediador, que es Jesucristo. Me puedo acercar a ese monte, a la compañía de millares de ángeles. Pero en este monte no se puede uno acercar. Es un monte donde viene Dios y me muestra su carácter. ¿Y cuál es su carácter? Dios majestuoso, Dios poderoso, pero por sobre todo santo. Y es bien serio, ¿ya? Tratar de acercarse a ese monte es terrible. Si alguien se acerca a este monte sin un mediador, que es Jesucristo, al monte de Sión, muere irreversiblemente, muere la persona. Entonces, este monte, ¿qué implica? Temor y reverencia. O sea, desde un principio, Dios, ¿qué hizo? Mostró su carácter, ¿ya? Desde antes Dios mostró su carácter. ¿Cuál fue su carácter? Tienes que tener temor, tienes que tener reverencia a Dios. Ese fue el principio. Para que los israelitas lo conocieran al Señor, ese carácter Dios les mostró. Ahora, no quiere decir que Dios no es amor, porque hace misericordia a millares. Dios es bueno, es amor. Pero una de las cosas que Dios pide es reverencia y temor a sus cosas. Entonces la gente de antes palpaba ese temor.
¿Ya? Ahora ya no, pues ya no vemos nosotros que Dios nos hable a través de humo, fuego, terremoto, ya no nos habla así. Ahora a nosotros nos habla por medio de la fe. En cambio antes sí se podía palpar, de tal manera que era algo real, era un lugar real que existía esto. Dice que el monte humeaba, relámpagos, y había un sonido de bocina que sonaba y aumentaba, y era la voz de Dios. Mira lo que dice Éxodo 20:18, ¿ya? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, la situación era dura, nadie quería acercarse. No podían acercarse, pero un monte donde Dios, su presencia estaba ahí. Todos se ponían de lejos. ¿Y qué decía la gente? Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces acercarse a ese monte era muerte, ¿ya? Ahora sí se acercaron Moisés, se acercaron con algunos, pero hubo que tener una situación de un mediador. Ahora nosotros nos podemos acercar al Señor. Pero ¿qué es el tema hoy? ¿Qué quiero hablar hoy? De que hoy se ha perdido el temor y el temblor, se ha perdido la situación de amarlo al Señor con temor. Una de las cosas que ya no se predica en la iglesia, ¿cuál es? Temor a la santidad de Dios, temor a estar en las cosas del Señor. Y eso es cuando vuelvo a la alabanza, vuelvo a reiterar la situación de decir, tenemos que volver otra vez en temor a las cosas del Señor, ¿ya? Entonces, el pecador no podía pasar esos límites de santidad. Si pasaba esos límites, moría, ¿ya? Irremisiblemente moría, no podía pasar. Éxodo 19:12, mire: y señalarás término al pueblo en derredor. O sea, le vas a poner un límite, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. O sea, Moisés y los ancianos suben alguna vez, pero nadie puede subir al monte. Es prohibido subir al monte, tiene límites alrededor. Ya sea que un animal se acerque o tu mano pasara ahí, debería morir indefectiblemente. No había manera de pasar. Por eso cuando vamos al libro de Hebreos nos dice eso, ¿no? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, parece que nos han dicho, ¿no?, que Dios no castiga, Dios es un Dios de amor. Y es cierto, Dios es un Dios que hagas lo que hagas, Él va a tolerar la situación y no te va a hacer nada. Pero cuando yo me traslado al capítulo 2 y leo completamente la cita, dice, ¿no?, si tú sabes que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios que estaba llamando a la santidad, a la reverencia y al temor, no te olvides eso. Aunque tenemos un mediador que es Jesucristo y murió por nosotros en la cruz del Calvario, tú no te da derecho de hacerte la burla de Jesús y hacer lo que tú quieras. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque Dios está con nosotros, tengamos gratitud, estate agradecido a Dios por el mediador que es Jesucristo, y mediante eso servirle a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. O sea, ¿qué estás diciendo? Si antes Dios fue un Dios que mostraba su severidad contra el pecado, es el mismo Dios hoy, es el mismo Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, no ha cambiado, solamente que Dios ha mostrado su carácter y Él sigue en la misma condición, sigue diciendo lo mismo, que Dios sigue siendo un Dios que odia el pecado, y aquel que se acerca sin reverencia al Señor, aquel que se acerca sin temor a Dios, va a ir al fuego consumidor. O sea, no ha cambiado la situación, solamente que del Antiguo al Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vino alguien que cargó todo este fuego consumidor. ¿Quién es? Jesús. Él murió por nosotros. La ira de Dios se descargó sobre su Hijo Jesucristo, y esa ira que se descargó sobre Jesucristo me permitió a mí que tener entrada al Señor Jesucristo. Yo estoy con el Señor Jesús, Él es mi Rey, pero el día que yo sea irrespetuoso con Jesús en sus cosas, en la iglesia, en la alabanza, en lo que se refiere a adorarle al Señor, el fuego consumidor continúa.
O sea, no hay cambio. Dios sigue haciendo esto. Ahora en nosotros no tiene que haber ningún problema, ¿verdad? Porque si amamos a Dios, respetamos a Dios, honramos a Dios y caminamos en sus cosas. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá gente irreverente, gente que ya no tendrá temor de la santidad de Dios y hará cualquier cosa con su vida. Y eso, hermanos, es algo que está afectando en las iglesias. La alabanza carece de temor, la situación de administración carece de temor y de temblor en las cosas de Dios. Ahora, no voy a seguirle por temor y temblor, lógicamente. Yo no le sirvo a Dios por miedo y aterrado, pero sí debo tenerle miedo a fallarle a Dios y a servirle sin temor y sin reverencia. O sea, lo que me dijo el Antiguo Testamento continúa igual en el Nuevo Testamento. Solamente que hay ahora un mediador que es Jesucristo quien me salva. Entonces la falta de temor, ¿qué pasó? Contaminó pues las iglesias. Por eso tenemos todo lo que tenemos y todo lo que les mostramos. A veces de verdad uno ve la televisión, alabanzas de iglesias que falta temor, hermanos. Falta temor a las cosas de Dios. Falta temor a poder manejar, gente que explota, gente que abusa, gente que se aprovecha de la iglesia, gente que hace de la alabanza una fiesta, hasta que la propia persona que no es de la iglesia, que es de afuera, dice: ¿qué está pasando en la iglesia? La iglesia se ha convertido en lo peor. Entonces olvidan que Dios es fuego consumidor. Y tarde o temprano la ira de Dios se va a derramar. Hebreos 12:16, miren. No sea que haya algún fornicario o profano. Entonces Dios dice: no puede haber en la iglesia Esaús que sean fornicarios o profanos. Profano quiere decir aquel que toma livianamente las cosas del Señor. Aquel que no le interesa y puede traer un cerdo a la iglesia a sacrificar. En el Antiguo Testamento, por decir, y parte del Nuevo Testamento, se tenía que sacrificar un cordero. Pero hubo un hombre en la historia, Antíoco Epífanes, que agarró y trajo un cerdo y lo sacrificó, haciendo abominable a la sangre de Cristo y contaminando el pueblo en abierta rebeldía al Señor. Entonces Dios dice: no sea que haya en este tiempo un fornicario, alguien que sea infiel al Señor y por sobre todo irreverente, y que maneje las cosas como se le dé la gana y traiga cosas que no tienen que traerse a la iglesia y sea profano, como Esaú. Entonces Esaú no valoró las cosas del Señor, no valoró la primogenitura que él tenía, y por causa de eso, ¿qué dice el verso 17? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y dice que el verso 12, para él es fuego consumidor. Entonces el tema de hoy, a medida que vayamos avanzando, es que la santidad, el temor a Dios no ha pasado. A medida que la iglesia avanzó con la historia, hubo tiempos donde avanzó, ¿no? Y hubo un tiempo que se llamaba la iglesia santidad, ¿no? Entonces la iglesia santidad era una iglesia que enfatizaba la santidad. Antes, por ejemplo, no era pues como ahora. Cuando hablamos de vestiduras vamos a hablar de esto. Cuando se venía a la iglesia, yo recuerdo, se venía pues con toda la santidad necesaria, porque nos inculcaban a esto. Inclusive teníamos que venir con ropa nueva a la iglesia, se tenía que orar, se tenía que preparar antes para venir a la iglesia. Es por eso que de algún modo se hizo esto, como le digo, hasta una faceta de dogma, o sea, de leyes que hicieron en la iglesia, de que no podías ni levantar la mano ni aplaudir, porque era una ofensa contra la santidad de Dios. Entonces se desvió por otro lado, pero así era antes la iglesia. No se permitía instrumentos como ahora tenemos, no se permitía nada de esta situación. Nosotros, por lo menos yo, también con David, hemos salido de una iglesia que se llama Dios Boliviana Santidad, y ella ha salido de una iglesia que se llama Santidad. O sea, hubo una situación así. Entonces, ¿qué se proclamaba? La santidad. Pero después entró un movimiento en la iglesia de poder levantar las manos al Señor. Y yo recuerdo bien cuando estuvimos en la iglesia, alguna vez le comenté que se nos prohibía levantar las manos y todo eso. Un día que estuvimos reunidos, puros jovencitos, se empezó a cantar una alabanza y empezamos a levantar manos, y muchos de nosotros no podíamos contenernos, y cayó el Espíritu Santo. Muchos hablaron en lenguas, y ese fue el día que nos expulsaron de ahí, porque atentaba contra la santidad de Dios. Ya se decía eso, o sea, no se entendía lo que estaba pasando. Ahora ya la iglesia de Dios boliviana ha cambiado mucho, pero antes era así, se manejaba el concepto de santidad así, desvirtuado de lo que nosotros estamos hablando. Lo que santidad significa era respetar a Dios en todas sus cosas.
Una vez que pasó eso, entraron pues la alabanza y el gozo a la iglesia. Entonces en las iglesias ya empezaron a ver los sonidos, los instrumentos, y empezó a haber danzas, y empezó gente que gritaba, y hubo una situación así, que manejándose en el temor de Dios era una gran bendición. Pero así como la santidad fue manejada mal por los hombres, llegando diremos a dogmas, a leyes en la iglesia, igual se desvirtuó esa libertad que Dios había dado. De tal manera que ahora hemos visto que han entrado morenadas, diabladas. Hermanos, ya ver una iglesia así es como ver una discoteca, ¿no? Que esa libertad que han recibido en el Señor ha excedido tanto que pasaron los límites. Y se vende indultos, se vende milagros, se hace tantas cosas que pasó todo eso. Pero la Biblia sigue diciendo, ¿ya? Es fuego consumidor. Entonces eso pasó, y hay muchas cosas que pasó, y las iglesias empezaron a contaminarse. Hay movimientos ahora que se llaman los movimientos de la lluvia tardía, que quieren recuperar, pero también ahí se ha empezado pues el reino del dominio de la tierra, y entraron cosas así que empezaron a destrozar a la iglesia. Lo que necesitamos ahora es volver a qué es el temor a Dios. ¿Cómo yo puedo expresar mi temor al Señor? Cuando uno está cantando acá, uno está ministrando, tiene que hacerlo con temor, pero sin irnos a esas cosas que le he dicho, ¿no? De la exageración. Ahora, el Señor sigue hablando. O sea, no solamente tembló en el Sinaí tembló, ahora sigue, ya no solamente el Sinaí temblando, sino los cielos, ¿ya? ¿Cuándo, hermanos, los cielos tiemblan y el universo tiembla? Cuando se desecha el sacrificio de Cristo. A ver, leamos Hebreos 12, 25, 27. Miren, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si antes la falta de reverencia, ese monte humeaba y temblaba y la gente tenía miedo, ahora igual. Y tú no puedes desechar la palabra, dice. Tú no puedes hacerla a un lado. Si esa gente no supo honrar al Señor y tener temor de Dios, porque una vez que les dieron las tablas de la ley, ellos construyeron un becerro y murieron mucha gente por no guardar la santidad de Dios. Ahora igual la voz de Dios te sigue hablando, sigue diciendo y te sigue amonestando. Y hoy nos debe amonestar, hermanos. Tenemos que entrar en la situación de ver cómo alabamos a Dios correctamente, cómo debo caminar correctamente en el Señor, sin entrar en una ley, ¿verdad? Sino en vida. Y cuando yo camino en vida, esa vida me hace vivir como Dios quiere que sea. La voz del cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué cosa? El cielo. ¿Por qué? Por haber sido irreverentes al nombre de Jesús, irreverentes a su sangre. Entonces, algo que nosotros hoy, y ya lo hemos hecho, es recuperar, ¿qué es? La reverencia a Jesús. Antes, cuando la iglesia primitiva se reunía, había una práctica que ellos hacían. Apenas pronunciaban el nombre de Jesús y se arrodillaban, porque el nombre de Jesús era sagrado para ellos. Pero como que ahora, hermanos, se ha perdido la reverencia a Él. Y hemos visto en muchos lugares, y se ve, hermanos, que ya no hay una reverencia, y ha entrado de una manera tan terrible esta libertad de alabarle, que se ha ido a otros extremos. Pero Dios sigue haciendo, conmoviendo ahora los cielos. Y un día el fuego de Dios va a llegar de una manera terrible. Mire lo que dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, que es Sinaí. Y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No puedes penetrar con tu caminar. O sea, alguna vez expliqué esto, ¿no? Este hombre Moisés tenía los calzados egipcios, una vida egipcia, una vida del mundo.
Y cuando tenía que entrar a la presencia de Dios, no podía entrar con esos calzados. O sea, lo que yo estoy diciendo es, yo no puedo entrar a Dios con una vida mundana. No puedo entrar a servirle, a ministrar a Dios con unos calzados que estén contaminados afuera. O sea, espiritualmente, figurativamente le hablo eso. Por eso yo le decía, cada vez que entremos a este lugar, necesito tener un encuentro con Dios. Y Dios me sigue diciendo lo mismo. Si te vas a acercar a ministrar, no te olvides, saca el calzado de tus pies. Quita lo que te está contaminando, saca, porque el lugar que tú estás entrando, tierra santa es. Entonces vengo a la iglesia y le doy adoración al Señor, y ahí yo le pido perdón, Dios, yo quiero quitar de mi vida cualquier cosa que contamine. Entonces así me acerco al Señor. Eso era el monte Sinaí, y ese monte Sinaí continúa para nosotros, aunque ya está el monte de Sión. ¿Pero en qué? En que tiene que haber reverencia a las cosas del Señor, tiene que haber temor a su presencia. Éxodo 3:1. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. No entraron. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Miren, en dos cosas desciende el Señor: en espesa nube y en fuego. Espesa nube quiere decir una nube, pero de tinieblas. Ahora, ¿por qué Dios descendía en una nube? Porque no se podía ver a Dios, porque si alguien miraba a Dios, moría. O sea, no se podía penetrar, no se podía ver a Dios, porque su santidad era total, ¿ya? Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios a menos que esté Jesús en nuestras vidas. Por eso el monte de Sión es otra cosa. En este caso dice, no se puede. Entonces esa nube espesa impedía ver la gloria de Dios, porque si se veía la gloria de Dios, morían. Cuando Moisés entró a la zarza, también la gloria de Dios se veló con el fuego, porque si Dios hubiera manifestado su gloria sin el fuego, Moisés hubiera muerto. Y por eso Dios le dice a Moisés, saca tus calzados, porque el lugar que estás pisando es santo, no puedes entrar así. Entonces todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. O sea, no vemos en la Biblia al Padre descender visualmente, o sea, aún físicamente como Jesús, no se lo ve. Y aún algunos que han visto en visiones, en sueños, yo recuerdo bien personas que alguna vez han visto esto en una visión que Dios le ha dado, no se puede ver el rostro de Dios, ¿ya? No puedes ver a Dios, porque la santidad de Dios es tremenda. La única manera de entrar a Dios, ¿quién es? Jesús. Es la única manera. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante, y la gente temblaba. Ahora, ese temor que hay, que es palpable, es físico, es el mismo temor que hoy tiene que trasladarse a nosotros, pero espiritualmente. También físicamente sí que lo vamos a ver. Es que yo debo temblar en la presencia de Dios. Ya no por miedo, tal vez porque le tengo miedo, sino miedo a fallarle, miedo a ministrar en este lugar con pecado, miedo a no sacarme los calzados contaminados y cantarle al Señor. Tiene que volver ese temor al Señor. El concepto de santidad se ha perdido en la iglesia. Ya no se predica santidad, se predica prosperidad, se predica el reino, ya se predica que vas a ser feliz, todo menos temblar y temor a Dios. Por eso que las iglesias se han convertido en un lugar donde se han vuelto fiestas sociales, y donde hay un relajo total, donde la santidad de Dios ha quedado por los suelos. Entonces Dios, para volver a la alabanza y al principio, está diciendo, tienes que volver a ese principio. Tienes que volver ahora entrando al monte Sión con Jesucristo. Éxodo 3:12. Y Dios le contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en este monte. Y desde aquí la lección va desarrollándose. Voy a adorar en ese monte donde se tiembla. Voy a adorar en ese monte donde la situación es pues de terror y de pánico. Y Dios me está diciendo, ahí vas a adorar. Pero sí se puede adorar ahí si tienes reverencia a Dios y puedes tener comunión con el Señor. Ahora, si lo traslado a este tiempo, Dios me está diciendo lo mismo. Me está diciendo, hoy la adoración tiene que ser en santidad, y a su santidad en temor y reverencia. Porque Dios me está diciendo, ¿no ve? Todos ustedes me adorarán en este monte.
Pero la gente, ¿qué quería hacer? No quería acercarse, pues. Uno, no quiero decir los problemas, no está correcto decir. En una lección que hablamos el domingo decíamos, la palabra tiene que aguijonear, la palabra me tiene que lastimar, me tiene que doler la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra me dé nuevamente el rumbo necesario. Y a veces, hasta en mí, y yo creo que muchos de ustedes que he hablado, me decían, no, pastor, la palabra que habla el martes, bueno, me tiene que hacer tomar una decisión. O ya no voy a la iglesia, ya no canto, ya no toco, ya no ministro, porque me lastima y me da duro. ¿Ya? Y algunos me han dicho, no, ya no puedo, pastor, es muy duro. Es que es mejor que sea duro, porque tienes que adorarle en santidad. Hoy debo volver, tiene que volver el temor y la reverencia. Entonces Dios dijo, no es la solución, no es que te alejes, tienes que acercarte. Solamente que ahora me acerco a otro monte que es el monte de Sión, pero con alguien que murió por mí, con alguien que dio su vida y toda la ira cargó sobre él. Entonces, ¿por medio de quién? De Jesús. Pero vuelve el mismo sentido. Entonces ahora, puede ser que sea fuerte, no sé, ya sea el pastor, ya sea usted, tiene que servir con temor y reverencia al Señor. Lo amo a Dios, tengo acceso a Él, por la sangre de Cristo, entro a este lugar santísimo, lo amo al Señor, Él me ama, me quiere, me mima, me da lo que sea, pero nunca debo perder ¿qué cosa? Temor y reverencia. El temor y la reverencia tienen que estar ahí. La palabra que hemos hablado durante todas estas lecciones es servir. ¿Qué significa? Abad, trabajar, adorar, ministrar. Entonces Dios me está diciendo, este tiempo tenemos que volver al sentido antiguo de servirle a Dios en santidad, a su santidad, trabajando, adorando y ministrando. Entonces Dios me está diciendo, hay que volver, debemos volver, ya sea del pastor desde el último, a tener reverencia al Señor. Ahora, el lugar es el lugar donde se reúne la iglesia. No vamos a hacer un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos eso. Pero el entrar en este lugar y estar con el Señor es un lugar de reverencia. Es un lugar donde está Jesús. Es un lugar donde le adoramos y le ministramos. Entonces, ya eso va a ser sencillo, porque lo amamos pues al Señor. Lo queremos al Señor. Entonces los que estén acá también habrá reverencia y temor. Los que están allá igual tendrán temor y reverencia al Señor. Yo tendré temor y reverencia al Señor. Entonces eso va a cambiar, porque los tiempos son cercanos, hermanos. Cuando se pasó el Mar Rojo, dice que Moisés cantó una alabanza. Y cantó la alabanza a este monte. Yo recién cuando yo leía encontré le cantó una alabanza a este monte Sinaí. Y está en el libro de Éxodo 15, 11, 17. Miren qué dice. Y esta es la alabanza que él canta. Primero canta, no, echó a la mar quien los perseguía, la alabanza, no, jinete y caballo echó a la mar, ¿quién como tú, Señor? Y el verso 11 que dice, ¿quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. ¿Y cuál era ese monte? El monte Sinaí. Pero la otra gente no quería entrar, decía, no, yo no quiero entrar, porque Dios nos va a matar. Pero ¿se puede entrar? Sí, se puede entrar. Entonces, ¿qué necesito para entrar ahí? Temor y reverencia. Y ese temor y reverencia vino por la sangre de Cristo. Entré ahí, amo a Dios, temo a Dios, estoy reverente a Él. O sea, yo voy a manejar las cosas como Él quiere, voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Y a medida que hacemos las lecciones, entonces uno ya nos entra pues más temor y reverencia. Ya no caminamos como queremos, sino la palabra nos va enrumbando, nos va dando dirección. Entonces yo le digo, Señor, yo sé, tú me estás conduciendo al monte de tu heredad. Esa es mi herencia. ¿Y mi herencia cuál es? Temor y santidad. ¿Tu morada cuál es? Temor y santidad. Ese es el santuario, ahí voy a ir. Y tú has afirmado eso. No pasa, hermanos, no va a cambiar, eso va a continuar con nosotros. La iglesia tiene que tener temor a Dios. En ese monte Dios se dio a conocer. Ese monte continúa para nosotros. Éxodo 19, 10, 13. Y Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo,
santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al día tercero, dice Yahvé, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, y cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Entonces Dios da instrucciones y dice, ¿no? Hay una manera de subir. Ahora, si tú vas a subir, primero ¿qué vas a hacer? Santifícalos. Hoy, mañana, ¿ya? Y laven sus vestidos. Y yo voy a descender al tercer día. Ahora, ese tercer día es el sexto día, pero Dios hace mención al tercer día, porque Jesús resucitó al tercer día. Ahora, algunos hablan, y no sé si vale, pero dicen, ¿no? Para Dios, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, ¿no ve? Entonces, hablo de un tercer milenio. Nosotros estaríamos entrando al segundo, estamos en el segundo milenio y entrando al tercer milenio. Entonces algunos dicen, Dios ya está a punto de venir en este tercer milenio. Ya han conjeturado y han dicho esto. Entonces, si fuera así la situación, ¿qué estás diciendo? Oh Dios, santifícate hoy, lo que viene para mañana, y prepárate para su retorno. Prepárate para el día tercero. Casi la mayoría de los escatólogos hablan del tercer milenio, de que este es el tiempo que se está cumpliendo para que Dios venga. Algunos hasta han dado fechas, ¿ya? Pero lo que nosotros estamos diciendo es que de verdad pareciera y se da como que fueran los últimos tiempos. Entonces, ¿Dios qué me dice? Si este tiempo estás tú en la iglesia, santifícate hoy y mañana y prepárate para el encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque hay límites. Dios va a descender, y Dios desciende también pues sobre un monte en Apocalipsis, y dice que el monte se va a partir en dos cuando habla. Entonces, de que Dios va a descender, sí va a descender. Entonces, ¿qué dice Dios? Guárdate, guarda tu santidad. No permitas que haya ciertas cosas que mellen tu santidad. Pon límites. Y ya empezaron a poner límites. Entonces la gente era literal, palpaba el miedo y el terror, y literalmente no pasaba. Ahora nosotros ya no tenemos esos límites palpables, pero sí tenemos límites espirituales. Y de la misma manera yo debo conocer al Señor y lo que a Él le agrada. Deuteronomio 31:19. Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Este es canto enseñanza. ¿Se han dado cuenta? Es canto enseñanza. Ya no es como ahora, ¿no? Que ya no tiene sentido la letra de las alabanzas. Dios está diciendo, ahora pues, escribe este canto y enséñalos, de tal manera que esta enseñanza que esté en boca de ellos les recuerde y sea testigo contra ellos. Cuando yo leía esto decía, ¿qué cantos serán testigos contra nosotros? Los cantos de santidad. Cuando hablamos y decimos, no quiero conocerte, ¿no? Quiero cada día más entrar a tu presencia. Añoro estar en el lugar santo. Pero si venimos inmundos, hermanos, si venimos sucios, ese cántico va a ser testigo contra nosotros. Es un cántico enseñanza. Por eso ahora no solamente la alabanza y la alegría en la iglesia va a ser que yo me pueda gozar en el Señor, sino aún la adoración que nosotros hacemos va a ser testigo cuando nos presentemos delante del Señor. ¿Qué canto estás cantando y no lo vives? Hay cánticos de adoración y de alabanza que implican santidad, que nos lleva a eso. A ver una alabanza así, por favor. Yo ya lo dije uno, David, si te acuerdas. Un canto que me lleve al lugar santísimo. Tú eres Dios, eres Rey, pero que me lleve más allá. A ver, ayúdenme. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo. Pero si yo me vengo con los calzados sucios, no tengo reverencia a Dios y solamente canto, ese canto, ¿en qué se va a volver? En testigo contra mí. Entonces, aún la alabanza que yo cante tiene que ser de adoración y de penetrar a sus lugares santos con entendimiento. ¿Qué dice el verso 21? Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Este es el Deuteronomio 32, nos da todo el cántico.
Pero aplicando a lo que estoy diciendo, es que el cántico que tú cantes te va a dar en tu cara y va a ser testigo. Si yo y tú y los que estamos servimos sin temor y reverencia al Señor. No sé, no sé cómo imaginarme, no, creo que no sé, que de pronto vayamos a la presencia del Señor y nos ponga una alabanza de santidad y nosotros no la hayamos vivido. La Biblia está diciendo una vez más, y cuando les vinieren muchos males y angustias, ¿sabes por qué es? Porque has cantado sin reverencia, has cantado sin temor, sin discernir. Pareciera, ¿no?, que a veces ya es más difícil subir aquí y hasta cantar, ¿no? Ya uno ya es demasiado, mucho pedir. No creo, si uno ama a Dios, se puede hacerlo. Pero de verdad, sí va a ser testigo contra nosotros. Cuando tú estés pasando un momento malo y de angustia, este cántico responderá en su cara como testigo, pues serás recordada por la boca de sus descendientes. Aún los hijos iban a saber, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. O sea, dice Dios, no, claro, cantan de santidad, cantan de entregarse al Señor, pero yo conozco de antemano, dice, ¿ya? Yo los conozco de antemano, ¿cómo son? Yo les he jurado entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero conozco su corazón. Entonces, no quiero lamentarlo, pero de verdad Dios está hablando duro, está hablando fuerte, pero nos alegra porque nos está preparando para el tercer día, para el encuentro con el Señor. Y nos está diciendo, vamos, báñense y laven sus vestidos, porque el Señor ya está a punto de descender. Ahora, no es difícil entrar a ese monte que muchos le tienen miedo. Si tú le sirves y le amas, se puede entrar a la presencia del Señor, ¿ya? Entonces Dios iba a aparecer al pueblo, y antes de que esto pase, el pueblo se debía preparar. Entonces, la conclusión es bien sencilla, ¿no?, si llegamos hasta ahora. Si uno pregunta, ¿por qué Dios está hablando tan duro? Porque el tiempo está cerca y Dios quiere que nos acerquemos en santidad correctamente hacia Él. Y si volver eso implica al lugar del Sinaí, lo voy a hacer para volver a tener temor hacia sus cosas, para tener temor. Entonces cuando yo predique voy a tener temor, pues. Antes recuerdo, ¿no?, creo que todavía hay temor, está bien, pero antes cuando se invitaba a predicar, la situación era pues bien crítica, era fuerte antes, ¿no? Tú no puedes predicar como sea. Si vas a predicar con tu corbatita, con tu traje, a las hermanas con vestido, cabello suelto, así era antes, ¿no? ¿Te acuerdas, David? Así era. No podías subir ahí nomás. Entonces tenías que tener temor. Aún inclusive tenías que orar con el pastor una semana para predicar. Ahora, yo creo que puede pasar, diremos, los límites como regla, pero ¿cuánto temor se le tenía a Dios? ¿Cuánta reverencia se le tenía a Dios? ¿Cuánto temor a Dios? Palpable. Ahora, nuestro temor no es así. Nuestro temor al Señor es en fe. Yo lo conozco, lo amo y tiemblo ante Él si espiritualmente aún yo le fallo al Señor. Entonces, voy a arreglar, pues no voy a cantar como estoy. Le voy a decir, Dios, por favor, ayúdame. Entonces Yahvé dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. La densa nube que les he hablado hace rato protegía la gloria de Dios para que nada muriera. Yo pregunto, ¿ahora qué nos protege? Jesús tuvo un velo, su cuerpo, ese fue su velo. La gloria de Dios quería salirse de su cuerpo. Y alguna vez dice la Biblia que cuando subió al monte no pudo detenerlo su cuerpo y la gloria brilló sobre él. Jesús es Dios y su gloria es pues grandiosa, hermanos. Y ahora, ¿cómo es que Dios me mira? ¿Cómo es que yo no muero? Es que es por Jesús. Jesús se ha convertido en mi densa nube. ¿Se acuerdan por eso que cuando entraban al lugar santísimo, inclusive hacía el incensario y producía pues un humo denso para que la gloria de Dios no los mate? Ver a Dios no era sencillo. Aquel que quería ver a Dios, como ahora la gente dice, yo lo voy a Dios y me voy a convertir, no era así. No podía verse a Dios fácilmente, o sea, no se lo veía. Nadie podía verlo a Dios y vivir, ¿ya? Entonces por eso venía una densa nube. Y ahora esa densa nube para nosotros es Jesucristo.
Entonces Jesucristo es el mediador. Yo me cubro con Él. Él me limpia mis pecados y el Padre me ve a través de Jesús. Alguien dijo alguna vez, ¿no? Dios me ve a través de los lentes que es Jesús. Y al verme a través de Él, yo soy santo, justificado por la sangre de Cristo. Entonces, por eso cuando entro acá a la iglesia y voy a compartir, voy a predicar, voy a dar la alabanza, necesito acudir a Jesús. Éxodo 33:20 dijo más: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces la santidad, la gloria de Dios es algo que hoy tiene que volver, hermanos. Tiene que volver. Ahora no estoy diciendo que vamos a ser legalistas, que esto, que lo otro, porque lo que estoy hablando es una actitud del interior. El interior refleja el exterior. Eso es fácil, ¿no? El interior siempre va a reflejar el exterior. Pero Dios me está diciendo, se tiene que volver otra vez. Tenemos que volver a lo que Dios ha hecho en un principio. Tenemos que volver a eso que era temor y reverencia a las cosas del Señor, amarlo al Señor. Oseas 6:1-3. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, Oseas ya proféticamente me habla y decía, no, es tiempo de volver. Si antes has tenido problemas y Dios ha tratado tu vida, es tiempo de volver. Él nos va a vendar, Él nos va a curar y nos va a dar vida, porque Jesús es vida. Él se resucitó al tercer día, la muerte no pudo con Él. Y dice, no, en el tercer día nos resucitará. Y por eso muchos escatólogos hablan y dicen, ese es el tercer milenio, ¿ya? 1 día, 2 días y 3 días. Para la Biblia en Pedro dice, 1 día es como 1000 años y 1000 años como 1 día. Si fuera así como estoy diciendo, estamos entrando en el tercer milenio. Y ese tercer milenio es el tiempo del retorno del Señor. Casi todo lo dice. No hablo de fechas, no hablo de situaciones, pero que la situación me está diciendo que Jesús vuelve, sí. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida. Entonces, ¿qué hacemos? Cuanto más lo conocemos, más amamos. Cuanto más lo conocemos, más caminamos en santidad. Y si antes hubo la lluvia tardía que bendijo, hoy vendrá la lluvia, como la lluvia temprana vino, hoy vendrá la lluvia tardía. La bendición de Dios vendrá sobre su iglesia. Pero ¿qué vuelvo a decir? Y perdón por ser muy redundante. Necesitamos volver al temor, necesitamos volver a la reverencia al Señor, sin entrar a dogmas, sin entrar a un fariseísmo, a legalidades. Necesito que de mi corazón yo tema al Señor, le ame al Señor, y mi conducta sea de temor, en mi caminar, en mi andar, en mi tocar, temor y reverencia al Señor. Y eso le agrada a Dios muchísimo. Pero hoy, hermanos, la iglesia ha cambiado muchísimo, ¿ya? Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y tuvo que acelerar un juicio. Hoy de alguna manera se está acelerando ese juicio. Hoy la situación está tan complicada, hermanos, tan difícil, ¿ya? El lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, abuso de niños. La maldad del hombre está como en los días de Noé. Mateo 24:37, que dice, más como en los días, como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo todo eso. Entonces, el día del encuentro se está acercando. Entonces Dios me dice, tienes que limpiarte. Hoy, ¿cuál es el problema? Falta de santidad, falta de temor a Dios. Las iglesias ya no producen una oración y alabanza verdadera. Hoy producen espectáculos musicales, juegos de luces, humo, bailes exactamente como son el mundo. Tanto como yo digo, hasta el mismo mundo se escandaliza de lo que está pasando en la iglesia. Y eso lo estamos viendo a diario, ¿ya? Y no es que porque sean cantidad significa que están en lo correcto, porque Dios a veces ha buscado lo pequeño, donde se busque al Señor. De alguna manera, doy gracias a Dios, somos una iglesia que también falla, se equivoca, pero que en temor y reverencia queremos buscarlo al Señor.
Hoy el mundo se escandaliza con lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, y ese es el problema. Y el temor y la santidad se están perdiendo. El temor y la santidad están destruyéndose en la iglesia. Ya no hay reverencia, ya no hay amor, ya no hay una situación de estar con Dios, de amarlo en esa situación que le he dicho de santidad. Uno de los aspectos de la iglesia, ¿cuál es? Ser sal. ¿Ya? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué sal será salada? Nosotros damos sabor al mundo, nosotros comunicamos el evangelio, nosotros hacemos distinto la tierra, hermanos. Nosotros somos quienes ponemos el sabor de Jesucristo en la tierra. Nosotros damos a conocer, pero si tú mismo has perdido la santidad, si tú mismo has perdido tu reverencia y tu temor al Señor, ¿cómo vamos a salar? Si en la iglesia ya no se encuentra respeto, ya no se encuentra reverencia, ¿qué hablamos de la gente de afuera? No podemos decirles, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, necesito volver a los principios del Señor y temerle a Dios, amarle a Dios. Y le he vuelto a decir una y otra vez, tenga su encuentro con el Señor. Si usted va a ministrar, si usted participa en el coro, si usted es parte de la danza, si usted es sugiere, si usted ocupa un cargo en la iglesia y aún usted no ocupará, no se olvide, temor y reverencia. Siempre búsquelo. Esa nube aún nos sigue cubriendo la sangre de Cristo, porque si no la gloria de Dios sigue siendo fuego consumidor. Entonces cuando pasemos por sus puertas en el caminar diario, digámosle, Señor, ten misericordia de mí. Padre, por favor, ayúdame a caminar más según tu acuerdo de tu voluntad. Pero como son tiempos difíciles que hay en la iglesia, corrupción. En la iglesia hay mucha corrupción. Hay negociado, se vende artículos. A través de vender sales, aguas benditas, se hace un negocio. Se hace un negocio con el diezmo, eso no se puede ocultar. Se saca a la gente, se quita a la gente. Entonces ha entrado en la iglesia un negociado, ha entrado algo, porque ya no hay temor, ya no hay reverencia. Ni el pastor tiene miedo, ni nadie tiene miedo. Entonces la iglesia se ha convertido en eso. Pues necesitamos volver al principio. Y es más, en la sodomía ha entrado a la iglesia. En Brasil, iglesias de prostitutas, iglesias de lesbianas que dicen recibir el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Está grave. Iglesias de hombres homosexuales, hay la Biblia del homosexual que ha salido a la venta, donde se excluye que la homosexualidad es pecado. Entonces ya no hay respeto a las cosas del Señor. Se introdujeron en la iglesia y tomaron. Y la Biblia dice, ¿no?, que el anticristo se sentó en el trono de Dios y se hizo pasar por Dios. Esos son los tiempos finales. Y muchos piensan que están adorando a Dios, pero es el anticristo que se hace pasar por Dios. Y algunos están adorando al becerro. Y Aarón dijo, este es Dios, pero no era Dios. Y eso terminó en una orgía. Entonces, ¿son tiempos finales? Sí. Sí. Y yo sigo leyendo en artículos que dicen, ¿no?, estos últimos tiempos va a surgir una iglesia fanática, una iglesia legalista, una iglesia que no se adecue a la nueva era, al sistema moderno. Y la iglesia debe adecuarse a los cambios. Y esa iglesia legalista, fanática, será aquellos que se agarren a los principios de Dios. Cuando escuché, y bueno, un candidato X, no queremos hacer publicidad, nada, dijo, ¿no? Él dijo, ¿no?, la chiquitanía o la chiquitania, como dicen, está ardiendo en fuego porque es castigo o ira de Dios por la homosexualidad existente. Alzaron mucho su voz al cielo y gritaron y dijeron, ¿cómo? Ese es un retrógrada, ese es un... Dijeron de todo. Pero si tú vas a la Biblia, ¿por qué causas Sodoma y Gomorra fueron destruidos? ¿Por qué causas vienen, por decir, los juicios de Dios? Si no es por eso. En Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño hasta el más grande eran homosexuales. Y dice que la queja de los hombres subía a Dios y Dios decidió ponerle un fin. Por eso dice la Biblia, ¿no?, las cosas espirituales no las pueden discernir el hombre, mas nosotros sí le entendemos. Entonces, cuando me preguntaron a mí, me dijeron, no, ¿cómo puedes decir eso? Ya se ha pasado, yo lo apoyo al tal, pero no puede ser que exagere así. Pero bíblicamente es así. Si vienen esos tiempos, necesitamos estar listos. Y tengo que ser sal. Son tiempos finales, hermanos. Entonces la Biblia me dice, tienes que prepararte.
¿Qué está ocurriendo? Cambios climáticos. El planeta entero está en dolores terribles, ¿ya? Y aumenta en intensidad cada vez más. Y la Biblia dice que la tierra está en dolores de parto, ¿ya? Cuando alguna vez yo comparto y me invitan al campo a compartirles, yo tengo que hablarles de la Pachamama y hacer la diferencia. Mientras unos adoran a la Pachamama, la tierra creada por Dios está gimiendo que aparezcan los hijos de Dios. No pide ser adorada, ¿ya? Vamos a leer Mateo 24, 34, 36 para ver esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Somos la última generación. Somos los llamados de la última hora, de las 5 a las 6. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El tercer día está llegando. No estoy dando hora ni fecha, pero la Biblia dice: prepárate, eres la última generación. Todo se está cumpliendo. Romanos 8:19, ¿qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la creación? Lo que se llama comúnmente, pues, la Pachamama, están diciendo, la tierra. Pero no me dice aquí la Biblia que yo debo adorarlo, aunque este video me puede traer complicaciones, la grabación, pero es cierto, no me está pidiendo que lo adore. Si la creación habla, ¿qué está pidiendo? Que de una vez aparezcan los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios pondrán el alto en la tierra. La tierra será restaurada, cielo nuevo y tierra nueva, cuando los hijos de Dios aparezcan. Pero ahora los hijos de Dios no aparecen en la gloria, porque la corrupción está matando a la iglesia, la corrupción está matando la santidad y la reverencia. Pero cuando los hijos de Dios aparezcan, transformados en su gloria, la tierra descansará. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, lógicamente ahora dice: estamos dañando a la Pachamama, etcétera, etcétera, y necesita una oada, necesita un sacrificio, que debemos hacer esto, adorar. No, la Biblia me sigue diciendo que si es la Pachamama o que dice la creación, me está diciendo que gime para que aparezcan los hijos de Dios. Esa es la única manera de poner paz en el mundo. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Igual, nuestro cuerpo igual se va desgastando, estamos igual pasando momentos duros, y así igual estamos gimiendo que el Señor regrese, y un día los hijos de Dios se van a manifestar. La Biblia dice que esta tierra será nueva tierra y cielo nuevo. El fuego va a cambiar toda la situación. Entonces, ¿hablamos de tiempos difíciles? Sí. ¿Hablamos tiempos en que está cambiando la situación? Sí, hermano, está cambiando. Pero lo más triste es que esta corrupción entró a la iglesia. Esta situación ha penetrado la iglesia en lesbianismo, en corrupción, en negociados, en adulterio. Entró a la iglesia. Y cuando la iglesia perdió temor, entonces, hermanos, viene el juicio de Dios. En 1 Corintios habla de un hombre, de un hombre que se había casado con una mujer, pero después que por alguna razón, él ya no vino con su esposa, sino que su esposa se casó con uno de sus hijos. Y dice que venían a la iglesia normalmente, y nadie decía nada. No sabemos del papá de ese joven, porque se metió con el hijo, la mujer. Y dice que venían a la iglesia y estaban normalmente reunidos. Y Pablo dice: no, ¿cómo no pueden poner las cosas en orden? ¿Cómo no puede haber respeto a las cosas de Dios? Dice: no, el tal se ha entregado a Satanás para la salvación de su alma. Entonces, grados de falta de reverencia pueden entrar a la iglesia. No nos sintamos ofendidos cuando alguna vez nos llamen la atención y nos digan: no está bien lo que está haciendo, aún usted a mí, porque también soy hombre y fallo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Como iglesia tal vez estamos fallando. El entrar y salir, caminar, es una falta de reverencia, hermanos. Es una falta. Ahora, no digo que no deban salir, alguna vez usted tiene que salir, pero es una falta de reverencia. Si Jesús está aquí, entonces tratemos en las semanas un tiempo que nos reunimos acá. Entonces, tratemos de educarnos, tratemos de ser reverentes a las cosas del Señor. Aunque yo le hablo de una fase mínima, pero haber otras formas de irreverencia a Dios es grave. Entonces, por eso Dios me está diciendo: es tiempo de volver al temor y la reverencia. Entonces la Biblia dice: no, tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor.
Nos llamen fanáticos, fundamentalistas, ustedes exageran. ¿Cómo? No, es tiempo de prepararnos. Éxodo 19:11, si volvemos al tema, dice: estén preparados para el día tercero. El día tercero está por volver. Ese día tercero, si es como decimos, el día del retorno del Señor, Dios va a descender. Antes descendió en un monte, ahora dice que va a descender y va a llevarse a su iglesia. Luego todo ojo lo verá, luego vendrá visiblemente a todos. Pero ahora necesitamos prepararnos. Y la manera de prepararnos es el monte Sinaí, que es temor y reverencia, honrar su santidad, honrar su majestuosidad, honrar que Él es Dios. Y lo debo honrar al Señor con todo mi corazón. La palabra preparado es cum. ¿Qué significa? Ponte de pie, levántate, estate erguido, estable, anclado, afirmado y en seguridad ¿en qué? En la fe. Entonces la Biblia dice: no sea que un día te alejes avergonzado de su presencia. Tú estate firme, que la reverencia sea parte de tu vida. Entonces, en todos los aspectos, ya sea con niños, ya sea en mi vida personal, tenemos que tener reverencia a las cosas del Señor. Éxodo 19:10, otra vez. Y Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados. Ahora, antes era pues palpable, era físico. Ahora yo no les puedo decir lo mismo a ustedes, no vénganse por favor el domingo toditos bañaditos, aquí va a haber, los ujieres van a controlar si no se han bañado. Y no, ya no es así, pero debo igual hacer que es lo que se hacía en el Antiguo Testamento para nosotros. La palabra primero santificar es kadash, apartate, consagrate, dedicate, purificate y sé señalado por Dios. Ahora otros te van a decir: pero mi iglesia no es así. Que no, tú apartate, consagrate, dedicate, purificate y señalate. Ahora esto de consagración tiene mucho que ver también en cómo estoy. Porque dice: no, para aquel que es impuro todo le parece impuro, mas para aquel que es puro, bueno, todas las cosas también. Mucho tiene que ver la perspectiva que yo tengo de acuerdo a la Biblia. Pero tú apartate, consagrate, dedícate al Señor, ¿ya? Hoy, mañana, y prepárate para el encuentro con el Señor. Entonces nos da un tiempo para estar listos. Ahora, esta palabra, laven sus vestidos, ¿ya? Y con esto casi vamos a acabar. Les voy a hablar de corrido y la próxima vamos a hablar con más calma. Es bien aplicable a los últimos tiempos. Apocalipsis 19, 7, 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Antes se preparaba, ahora ¿qué tienes que hacer? Tienes que prepararte. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ya no es físicamente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces yo me visto correctamente en mi proceder, en mi actuar, en santidad, en temor a Dios. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena y las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Prepárate, vístete adecuadamente. Por eso en la Biblia vemos a hombres desnudos, el endemoniado gadareno desnudo, el hijo pródigo desnudo, ¿ya? Y el José, el hijo de Abraham, sí, desnudo también, cuando lo desnudaron, ya lo desnudaron a él. Veamos Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si antes bien en el Antiguo Testamento ellos se bañaban literalmente y lavaban sus ropas para ir al encuentro del rey, ahora yo me baño con la palabra de Dios y mis acciones de acuerdo a la palabra de Dios son como el lino fino. Prepárate. Entonces igual me sigo bañando. ¿Cómo me baño? En la palabra del Señor. ¿Y eso qué hace? A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me sigo preparando y este es el tiempo de la preparación. No le digo fecha, hoy, ayer, pero prepárate para lo que Dios viene. Hemos hablado de la densa nube también. Judas 23, ¿qué dice? A otros
salvad, arrebatándolos de fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es falta de temor a Dios. Mucha gente viene con acciones contaminadas y no hay arrepentimiento. Por eso dice Dios, ten cuidado, porque ellos están destinados al fuego. Alguna vez hemos compartido esta palabra. A ellos los pueden salvar, pero su ropa está contaminada. No están listos, no están preparados. Ten cuidado con esa ropa. Entonces la ropa sí es característica de nuestras vidas. Y Dios me está diciendo, para los últimos tiempos, lavad tus acciones, que sean conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ser. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios vino en una espesa nube, ¿ya?, para que el pueblo oiga, y habló. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? He aquí viene Dios con las nubes. Tanto el Antiguo como el Nuevo se están haciendo uno. ¿La venida del Señor está cerca? Sí. ¿Antes vino? Sí. Ahora, aquí viene con las nubes, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, ¿ya? Prepararme en santidad en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué dice? Santifícalos y que laven sus vestidos. Mire, esto lo voy a hacer bien rápido, pero para la próxima nos vamos a preparar. Dios me está diciendo, ¿no? Tienes que lavarte. ¿Cómo me lavo? Por la palabra, internamente. Y exteriormente, ¿qué hace? Mis vestiduras. Si yo me lavo internamente con la palabra, se reflejará en mis acciones externamente. Entonces, por eso dice Apocalipsis, y se ha preparado la iglesia, ¿no? Se ha preparado y se ha vestido de lino fino, y el lino fino son las acciones justas y son lavadas por su palabra, dice Efesios. Entonces yo me lavo internamente con la palabra. El lavarme internamente con la palabra refleja exteriormente mi conducta con el Señor. Entonces, si la palabra me habla a mí, es pues sencillo caminar en santidad, porque va a reflejar en afuera, exteriormente mi vida. Ahora, esto me está diciendo ¿cuándo? Hoy, ahora. Prepárate. Prepárate física y mentalmente, espiritualmente, con el corazón y mentalmente para el encuentro. ¿Cómo me preparo mentalmente? A través de la enseñanza. Esa enseñanza prepara físicamente, espiritualmente mi vida, mis hermanos, para tener un encuentro con el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debo prepararme. Mi cuerpo va a reflejar mi condición interna. Mi condición interna va a reflejar mi alma va a reflejar a mi cuerpo. Si espiritualmente, internamente estoy mal, va a reflejar a mi cuerpo. La Biblia que dice, por esa razón algunos están enfermos, dice, y mueren. ¿Por qué? Porque no tuvieron respeto a la cena del Señor. Y irreverentemente entraron a la cena del Señor sin discernir. Entonces dice, vino sobre ellos ¿qué? Muerte. Y es ahí literal, muerte física. Y algunos están enfermos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo lavar mi comunión con el Espíritu de Dios. Tiene que ser en mi espíritu. Eso se va a reflejar en mi alma. Y de mi alma va a reflejar a mi cuerpo, ¿ya? Entonces estoy bien. Las tres áreas tienen que estar listas para el Señor. O sea, no solamente mi cuerpo. Mi cuerpo no puede tratarse, o sea, no puedes recibir la secuencia, como le digo, la consecuencia, si en mi alma no ha sucedido algo. Pero en mi alma tiene que suceder conforme haya sucedido en mi espíritu. Y para que algo suceda en mi espíritu, recibí a Jesús pues ahí. Y eso cambió en mi alma, el asiento de mis emociones. Y eso produjo que mi cuerpo, mi conducta físicamente ante ustedes y ustedes a mí, cambie. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces uno tenía que prestar atención, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y ahí es donde vamos a tener que hablar mucho, hermanos, acerca de cómo me acerco al Señor, ¿ya? Y puede ser que nos caiga un poco pesado, puede ser, pero si yo presto atención en el corazón, me va a indicar cómo debo vestir físicamente. O sea, la iglesia, el pastor no te va a decir cómo tienes que vestir, cuál tiene que ser tu manera de vestir, sino el hecho de que Dios trate tu vida va a hacer que en lo físico se vea claramente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el santo de Israel debería recibir respeto que le correspondía. A ver,
Génesis 35:2 para entender. Dice que un día Jacob tenía que encontrarse con su hermano Esaú, había problemas, miedo, entonces él decide subir a Betel, un encuentro con Dios. Entonces Dios le habla a Jacob y le dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense y cámbiense sus vestidos. Ahora, ¿qué pasó? Su esposa Raquel, ¿se acuerdan cuando escaparon de Labán? Trajo pues terafines, dioses, y se sentó encima de ellos. ¿No ves? Se sentó encima de ellos. Y dice, cuando su papá vino, me han robado mis dioses. Y le buscó y Jacob le dijo, no te he robado yo tus dioses. Y le dijo, no, a ver, ponte de pie, le dice a su hija, ¿no? Le dije, ponte de pie. Y ella dice, no puedo ponerme de pie porque estoy con la costumbre de las mujeres. Entonces lo deja. Y ahí estaba escondido los dioses. Y pese que Jacob tuvo un encuentro con Dios, no quitó los dioses. Y esos dioses que tuvo esta mujer repercutió en sus hijos. O sea, lo que hacemos los padres repercute en los hijos. Y así con esos dioses le estaban sirviendo a Dios, ¿ya? Y así con esos dioses estaba yendo a encontrarse con Esaú, su hermano, y posiblemente lo iba a matar a menos que tenga un encuentro con Dios. Entonces Dios le habla a Jacob y le dice, tienes que cambiar esto. Entonces Jacob dijo a su familia, quita los dioses ajenos, saquen. Y sus hijos empezaron a sacar dioses, pues. Su esposa sacó dioses. Y les dice, no, límpiense y múdense sus vestidos. A ver, ¿cómo sé que alguien es policía? Por su vestir. ¿Cómo sé que alguien es futbolista? Pues, literalmente estoy hablando, por su vestir. Casi digo, ¿cómo sé que alguien es músico? Por su vestir. Hablo afuera. O sea, ¿cómo sé que alguien es jugador de hockey? Por su vestir, pues. ¿Cómo sé que es pastor? Grave sería. Pero el vestir antes, hermanos, daba ¿qué? El carácter de uno. Pues era así. Entonces el carácter de ellos no era conforme a las cosas de Dios. Les dicen, no, mereces respeto, Dios. Así es que no solamente nos vamos a bañar, sino vamos a mostrar nuestro respeto vistiendo como Él quiere. Que vístanse. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Y esto ya sí es, alguna vez lo he hablado, hasta en mi persona, pues. Lo que tú eres va a reflejarse también en tu vestir. Ahora, no estoy hablando, no estoy siendo legalista, pero la Biblia dice, ¿no? Cuando eras joven, tú te vestías y andabas y hacías lo que querías y caminabas por donde querías. Mas cuando seas viejo, otro te vestirá y otro te llevará por donde tú no querías. Cuando maduramos, hermanos, vestimos de acuerdo a Dios. Y no tengo que imponer a nadie ni decir nada a nadie. Pero aquí dice, ¿no? Cuando hablamos, Dios tenía que tener el respeto que le corresponde. Entonces la gente de antes vestía correctamente en el Señor. Antes Vico, David, Víctor, Pastor Johnny se debe acordar tal vez. El pastor tenía que salir de la corbata. O Angie. ¿Cómo tenía que predicar el pastor? Y si predicaba sin corbata, lo apedreaban. Esa era la manera de mostrar respeto. Desde que entró un gobierno, a todos los que tenían corbata los han apedreado, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, se quitó un poco eso. Ahora, no estoy, por eso decía, no es cuestión de cultura, cuestión de situaciones que hay. Pero lo que Dios me está diciendo, sea corbata o no sea corbata, ¿ya? Que tu vestir le des respeto ¿a quién? Al Señor. Tanto los que estamos aquí como los que están allá. Más si tenemos un ministerio público al Señor. Ahora, vuelvo a reiterar, en el monte Sión ya era por una cuestión de fe. Dios trataba mi vida. Levítico 11:24. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea, ni se podía tocar un muerto ni enterrado, era inmundo y había que sacarse la ropa.
Nosotros, hermanos, estamos constantemente en contacto con afuera y hay gente muerta que no conoce a Dios, que nos contamina. Entonces no estamos vestidos del Señor Jesús. Y al venir acá lavamos nuestras ropas. Enseguida, les voy a hablar, lavamos nuestras ropas con la sangre de Cristo. Entonces ya no nos sacamos la ropa prácticamente, porque nuestra ropa es espiritual. Pero que se mancha, sí se mancha pues. Se mancha en mi trato familiar, se mancha en mi trabajo, se mancha en mi conducta diaria, se mancha. Pero necesito lavarlo. Entonces todos los días me preparo para lavar mis vestidos. Ahora, en el desierto era difícil tener agua. Era escasa, no se podía. Pero había que mantener la ropa limpia. Sin embargo, a pesar de la dificultad, ellos lo hacían con sacrificio y lo hacían de la mejor manera posible. ¿Ya? Si aplico esto hoy a nosotros, no te voy a exigir pues que vengas siempre así, pero si es para el Señor, aún hay escasez de agua, intenta presentarte al Señor como es digno del respeto que merece Él. Si ellos hacían sin agua y lo hacían para el Señor, ¿cuánto más nosotros? Hazlo de la mejor manera. Ahora, como les dije, esta alabanza, este cántico, un día te dirá en la cara lo que es y me lo va a decir a mí. De la misma manera, yo debo tener el respeto a las cosas del Señor y manejarme adecuadamente a Él. ¿Ya? Si los israelitas tenían que ser pueblo de Dios, era imperativo, hermanos, conocer su carácter del Señor y la relación que tenían que tener. Pero ¿qué habían hecho olvidar a los israelitas? Su trato con los egipcios. Habían estado tanto tiempo con los egipcios que habían olvidado las normas establecidas para acercarse a Dios. Y ahora como que Dios nos está dando lo mismo. Ahora no quiero que me entienda, alguien dijo, ¿no? Y dijo, pero Dios no se fija en lo exterior, cierto, pero lo exterior siempre va a ser producto ¿de qué? De tu interior, pues. ¿O no? Siempre. Entonces, el exterior va a reflejar lo que estoy en el interior. Si los israelitas no tenían agua y hacían lo posible para lavar sus vestidos y lavarse ellos para presentarse delante del Señor, ¿cómo no hacerlo yo delante de mi Rey? ¿Cómo no hacerlo? ¿Ya? Entonces, antes la iglesia cuenta una historia, dice que se lavaba una sola vez al día en lugares donde hacía frío y no había agua, se lavaban una vez al día. Y el domingo se ponían la mejor ropa y estaban puntuales porque había que tener reverencia a Dios. Como les digo, sale un poquito a la legalidad, pero así era el temor antes. Hoy deberíamos volver ese temor de conocer el carácter y la santidad de Dios. Hablarlo secularmente es fácil, es bien sencillo. Si nos invitaran al Palacio de Gobierno y te invitaran por decir, hoy el señor presidente Evo Morales te ha invitado a tomar un tecito con él, ¿cómo irías? Tal vez vestido, pero es el respeto que mostramos, ¿no ve? Ya, cambiemos de situación para que no me hagan ese comentario. Si te invitan a una embajada de un país de Estados Unidos y te dice, usted quiere su visa a Estados Unidos, le vamos a dar, venga, vamos a tener una entrevista con él. O para trabajar, ¿cómo vas? Claro, tienes que ir bien, pues. Ahí se entiende fácil, ¿no? Pero cuando hablamos con el Señor parece que no entiendo, pero ya. Sí es sencillo poder entenderlo. Entonces hagamos esto. Y esto es a mí lo que me ha conmovido bien harto, ¿ya? Apocalipsis 3:4, ¿qué dice? Y lo vamos a hacer así, rapidito, para desarrollarlo la próxima vez. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y esta Sardis es la iglesia tal vez de hoy, de alguna manera. Y Dios está diciendo, a pesar de los problemas, a pesar de que su trabajo quiere mancharle sus vestiduras, a pesar que en la iglesia quieren manchar sus vestiduras, no han manchado. Y si lo han manchado, han ido a la sangre de Cristo y lo han limpiado. Y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces vestirse adecuadamente, tanto espiritualmente como físicamente, es digno delante del Señor. Pero vuelvo a reiterar,
El que como me vista implica cómo estoy por dentro. A ver, y aquí nunca hemos hecho problemas, jamás, hermanos. Yo que me acuerde, nunca he hecho problemas. Pero sí la madurez nos va a llevar a ser como Dios quiere, ¿ya? Estos son los que limpian sus vestiduras antes de la venida del Señor. Hoy debemos estar limpiando constantemente nuestras vestiduras, porque a veces un conflicto con la esposa o el esposo mancha pues nuestra vestidura. Un problema en la iglesia, qué sé yo, en un desacuerdo mancha nuestra vestidura. Un roce en el trabajo mancha nuestra vestidura. Pero estos lavan, son dignos del Señor. ¿Cuándo? Hoy, porque están preparados. Pero miren estos otros. Pero otros tendrán que lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero no antes, no ahora, como dice Dios. Hoy y mañana santifíquense y el tercer día habrá un encuentro. No quisieron y no, pues no se lavaron, no limpiaron sus vestidos y llegó pues la gran tribulación. La iglesia fue llevada y esa gente se quedó por no haber lavado sus vestiduras. Entonces Juan ve y le dice, no, Señor, ¿quiénes son estos? Y el Señor le dice, estos son los que se han quedado, son los que no se han ido con el Señor. Y estos no solamente han salido de la tribulación, sino de la gran tribulación. Porque la tribulación no va a hacer nada. En la tribulación el anticristo va a engañar, va a estafar a Israel. Va a ser, como se dice, tiempos de seguridad, de prosperidad. Pero cuando venga la gran tribulación sí será terrible. Y ahí dice que el anticristo matará, decapitará, ¿ya? ¿A quiénes? A quienes se decidan servirle al Señor. Y ellos lavarán sus vestiduras, pero con decapitación, muriendo. Lavaron pues sus vestidos, pero ¿a qué costo? Si ahora Dios me está diciendo, prepárate, prepárate, ya viene el día del encuentro del Señor, ten temor y reverencia. Está en nosotros obedecerle o hacer caso omiso o lavar nuestras ropas ahí. Mira lo que dice Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Quiénes son estos sabios? Un pastor que predica la palabra, un pastor que enseña, hombres prominentes en la iglesia que hablan del Señor, que dice la Biblia, caerán. Porque aún hablando la palabra del Señor, no emblanquecieron sus vestidos, los mancharon. Y al ser manchados, dice Dios, hay que depurarlos. Así es que van a ir por la gran tribulación. Y ahí serán limpiados y emblanquecidos hasta un tiempo determinado. Porque hasta para eso hay plazo. Entonces, vuelvo. ¿Es menester hoy que limpiemos hoy nuestros vestidos? Sí, porque mañana no quisiera. ¿Ya? Y hay otros todavía. Ahora, estos que han salido de la gran tribulación fueron pues atormentados, pasaron lo peor. La Biblia dice, ¿no?, que habrá granizos que destrozará, el agua se convertirá en sangre, terremotos, caerán las estrellas, será terrible, dice la Biblia. Tanto que la gente dirá que venga la muerte y la muerte no vendrá, se lanzarán de edificios, no van a morir, dice, porque la muerte se irá. Y en ese tiempo va a ir mucha gente a emblanquecer sus ropas en el Cordero y se conocerán a Jesucristo como Señor. Pero ¿por qué no hacerlo ahora? Si hoy estamos ministrando a Dios, si eres pastor, si eres ministro de alabanza, ¿por qué no hacerlo ahora? Pero hay otros que será más fatal. Otros recibirán sus vestiduras cuando mueran. Apocalipsis 6, 10, 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, no encima del altar, debajo del altar. Y nosotros, Dios no nos ha llamado a estar debajo del altar, sino encima del altar, como sacrificios vivos, dependientes del Señor, que amamos al Señor. Y estos que están debajo del altar no han reconocido el señorío de Jesucristo, no han estado bajo la cabeza que es el Señor. Pero estos que estaban debajo del altar habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Conocieron pues a Jesús y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Decapitados en la gran tribulación, estaban debajo del altar, no encima del altar, no reconocieron al Señor. Y como reconocieron por muerte, dieron testimonio, sí, pero no como ahora, pues hermanos. La Biblia dice, toda rodilla se doblará, en Filipenses. Los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Pero ese tiempo es cuando Jesús venga. En el cielo se van a arrodillar, en la tierra hasta los más grandes enemigos de Dios se van a arrodillar, y en el infierno todos los demonios se van a arrodillar. Pero ya no por convicción ni por decisión propia, sino porque la presencia de Dios los hará arrodillarse a ellos. Pero ahora es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo. Y esta gente clamaba venganza, porque eso implica que no eran como Esteban. Cuando Esteban lo apedreaban, él decía, Señor, perdónalos. Les faltaba un conocimiento. ¿Y cómo les llegó ese conocimiento? Por medio de la muerte. Y dice que les dieron, ¿no? Y les dieron vestiduras. Entonces, ¿cómo estaban? Desnudos, falta de cobertura, falta de ropas, desnudos. Y muchos podemos estar caminando desnudos, sin cobertura. Nuestros vestidos, hermanos, así. Entonces Dios está diciendo, antes que ocurra esto, vístete correctamente. Y si has manchado tus vestiduras, lávate con la sangre de Cristo, que esa es la presencia. Entonces, ¿la santidad es necesaria? Sí. Dios es amor, todo te va a perdonar, sí, pero no olvides, sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Dios me está diciendo, esta es una oportunidad que nos está dando. Esperemos que no la última. Y esperamos en Dios que todavía nos reunamos algunos martes mientras no venga el Señor y podamos lavar nuestras vestiduras. Esperamos en el Señor reunirnos todavía domingos y discipulados para lavar nuestras vestiduras. Apocalipsis 22:14, el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, las vestiduras tienen mucho que ver. ¿Ya? Aplicándolas físicamente en la iglesia y aún con mayor connotación espiritualmente. El centro de todo, ¿cuál es? Jesús dijo, bueno, en el Antiguo Testamento dice, no, en este monte me serviréis. Y ese era el monte del terror. Era el monte que la gente no quería pasar. ¿Todo por qué? Por falta de reverencia y falta de temor a Dios. Pero ahora nosotros, dice, acérquense a este otro monte. Es el monte de Sión. Y en este monte hubo un mediador que murió por nosotros. Acérquense con los millares de ángeles a alabar al Señor. Pero no olvides tu temor y tu santidad. Acércate para adorarle al Señor, pero no olvides limpiar tus vestiduras siempre. Y como Dios le dijo a Moisés, saca los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. La próxima vamos a hablar un poco más de esto y vamos a hablar acerca de los límites que había puesto Dios. ¿Ya? Aún todavía tenemos límites. Y un límite, hermanos, que puede traernos mucho problema es haber perdido la santidad, el temor y la reverencia a Dios. Y eso no quiero que venga por miedo, sino porque lo amamos. Y Él. Yo tengo temor pues a mi papá, le tengo reverencia, le tengo respeto, pero no estoy temblando delante de Él. Es mi padre, lo respeto y quiero guardar mi respeto a Él. Y es lo mismo con el Señor. Entonces estamos acá, le tenemos reverencia y respeto al Señor. Aún más en este lugar donde están los hermanos, en un gran privilegio, tenemos que tenerle respeto al Señor. Las hermanas que danzan, es un respeto al Señor. Poco a poco vamos avanzando, poco a poco vamos llegando a esto con el Señor. ¿Cuándo debo lavar mis vestiduras? Hoy. No quisiera lavarlo en la gran tribulación, no quisiera lavarlo muriendo. Hoy quiero lavar mis vestiduras y servirle al Señor con temor y temblor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor.
alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente